Comenzamos hoy con advertencias contundentes sobre el asalto de Donald Trump a los límites constitucionales y un juez en funciones de la Corte Suprema haciendo una rara declaración pública sobre el impacto en el Poder Judicial. Sin nombrar directamente a Trump, la jueza Ketanji Brown Jackson pareció denunciar los repetidos ataques de la administración a los jueces. Como lo expresó ante una audiencia de jueces federales en funciones y abogados anoche, Jackson dijo, cito, «Los ataques no son aleatorios. Parecen estar diseñados para intimidar a aquellos de nosotros que servimos en esta capacidad crítica y, en última instancia, corren el riesgo de socavar nuestra Constitución y el Estado de Derecho». Señores, la Corte Suprema de los Estados Unidos se acaba de poner los pantalones y ha lanzado una reprimenda contundente a Donald Trump. El motivo, sus ataques a los jueces. ¿Cómo es posible que un presidente, y aún más el de Estados Unidos, se atreva a cuestionar la integridad del sistema judicial? Sean bienvenidos a Políticamente en Desacuerdo. Amigos, hoy veremos cómo la Corte Suprema de los Estados Unidos destroza los ataques de Trump a los jueces en una impactante reprimenda. No será lo único, porque también estaremos tocando el tema de más de 200 demandas legales que Donald Trump está enfrentando en sus primeros 100 días. Así que los invito a que se queden hasta el final de este video porque veremos detalles muy interesantes. Pues bueno amigos, una de las juezas de la Corte Suprema, que es Ketanji Brown Jackson, se ha pronunciado sobre los recientes comentarios de Trump. No se guardó nada y demostró por qué las declaraciones de Trump no solo son problemáticas, sino que también son peligrosas para la democracia. Así que antes de entrar en materia, quiero que veamos un breve clip que resume toda esta situación. Veamos esto. Comenzamos hoy con advertencias contundentes sobre el asalto de Donald Trump a los límites constitucionales y un juez en funciones de la Corte Suprema haciendo una rara declaración pública sobre el impacto en el Poder Judicial. Sin nombrar directamente a Trump, la jueza Ketanji Brown Jackson pareció denunciar los repetidos ataques de la administración a los jueces. Como lo expresó ante una audiencia de jueces federales en funciones y abogados anoche, Jackson dijo, cito, «Los ataques no son aleatorios. Parecen estar diseñados para intimidar a aquellos de nosotros que servimos en esta capacidad crítica y, en última instancia, corren el riesgo de socavar nuestra Constitución y el Estado de Derecho». Puedo informar que estuve en ese evento anoche y la multitud estaba muy atenta a las palabras de los jueces. Jackson había sido programada para dar breves comentarios antes de entrar en una conversación más larga con un juez en funciones sobre sus recientes memorias. Terminó hablando un poco más de un cuarto de hora sobre los ataques al Poder Judicial antes de pasar a esa conversación sobre sus memorias. Al final de la noche, la multitud dio a Jackson una ovación de pie. La misma noche en que la jueza Jackson hizo esos comentarios, Donald Trump estaba en Alabama y esto fue lo que dijo. Los tribunales están tratando de impedirme hacer el trabajo para el que fui elegido, pero tienen que dejarnos hacer el trabajo que los votantes quieren que hagamos. Los jueces están interfiriendo, supuestamente basados en el debido proceso. Mientras tanto, esta mañana Trump abrió un nuevo frente contra un enemigo percibido diferente, con una amenaza legalmente dudosa de reclutar al IRS en su cruzada contra la Universidad de Harvard. Trump prometió que, cito, «quitará el estatus de exención de impuestos a Harvard». Como informa The Times, cito, «la ley federal prohíbe al presidente dirigir al IRS para realizar investigaciones fiscales». A esta hora, no está claro si el IRS seguirá la directiva de Trump. Hoy, Harvard calificó ese movimiento, cito, como ilegal. Pero retrocedamos y pensemos en el panorama más amplio. Esta semana, el informe del New York Times declaró el, cito, «asalto de Donald Trump a las restricciones legales como algo sin precedentes en la experiencia de los Estados Unidos». Y expertos legales de todo el espectro ideológico denunciaron las tácticas cada vez más autoritarias del presidente, incluyendo el uso del poder de la presidencia para atacar a enemigos percibidos. Para discutir todo esto, me acompaña ahora la profesora Deborah Archer, presidenta de CLU y profesora de Derecho en la Universidad de Nueva York. Deborah también es autora de un nuevo libro, Dividing Lines: How Transportation Infrastructure Reinforces Racial Inequality.
También en la mesa con nosotros está Molly Jong-Fast, corresponsal especial de Vanity Fair y colaboradora, política de MSNBC. Débora, comencemos con los comentarios de la jueza Jackson anoche. ¿Qué tan inusual es que un miembro en funciones de la Corte hable tan francamente sobre el estado del Poder Judicial y la interacción entre la administración y el Poder Judicial? Es inusual. Lo hemos visto un par de veces recientemente con esta administración. Lo que creo que hizo fue realmente importante al usar su plataforma para hablar sobre algo que hemos estado viendo y documentando. Y eso es esta administración, tomando medidas para poner el sistema legal bajo el control del presidente. Y eso socava la capacidad de responsabilizarlo, de proteger el Estado de Derecho. Estamos viendo que lo hace desafiando la integridad de personas en ambos lados del tribunal. Así que ha desafiado a bufetes de abogados que han presentado casos con los que no está de acuerdo, organizaciones sin fines de lucro, y ha mencionado a jueces y magistrados por su nombre. Entonces, Débora aludió recientemente a la idea de que otros jueces han hablado sobre esto. Molly, sabemos eso. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, emitió una declaración muy breve hace unas semanas. Esto, creo, fue un poco más elaborado en términos de la declaración. Ella hizo referencia a la cita de Alexander Hamilton de que si perdemos un poder judicial independiente, entonces hemos perdido la Constitución. ¿Qué tan importante fue, Molly, que ella dijera esto? Y ¿resuena más que la declaración muy breve del presidente del Tribunal Supremo de hace unas semanas? Bueno, creo que todo lo que está haciendo la Corte Suprema está resonando. ¿Y por qué vemos esto? Porque Donald Trump habló sobre el debido proceso, correcto. Y esa decisión sobre el debido proceso fue de 9-0. Y creo que sí ha habido un par de decisiones al respecto, pero hubo una que en realidad, creo que hubo dos que fueron de 9-0. Así que claramente él ha visto que entiende eso. Y creo que es importante recordar que él ve las encuestas. Él sabe lo que está sucediendo. Él sabe que lo que está haciendo no es popular. Y creo, las personas que hemos visto levantarse, hemos visto a Jackson levantarse y también hemos visto a Harris. Ambos dicen que estos son los límites. Los necesitamos. Una vez más, estamos viendo a mujeres negras levantarse, ¿verdad? Y decir lo que nadie más es lo suficientemente valiente para decir, que es que estamos en un momento muy peligroso en la democracia estadounidense. Y creo que eso es lo que ella está diciendo, y lo está diciendo porque ve lo peligroso que es esto. Entonces, además de Ketanji Brown, Jackson, el presidente del tribunal y Kamala Harris, también escuchamos algo del juez retirado de la Corte Suprema, Stephen Breyer, quien dijo, cito, es bastante posible que altos funcionarios de la administración Trump, incluidos Marco Rubio, Kristi Noem y Pam Bondi, podrían ser considerados en desacato criminal debido a su negativa a cumplir con las órdenes judiciales sobre el tema de la deportación. Débora, ¿es esto probable? ¿Cuáles son las diferentes restricciones aquí en términos de que los tribunales responsabilicen a la administración a través de procedimientos de desacato? Hay muchas maneras de responsabilizar a la administración y esa es una de ellas. Es algo que normalmente haría el Departamento de Justicia, pero bajo esta administración, donde el presidente ha ejercido control total para dirigir el Departamento de Justicia, es poco probable que eso suceda. Pero un tribunal podría nombrar a un abogado independiente para actuar en ese papel. Pero aún así, el presidente tiene poderes que podrían permitirle eludir eso también. Podría indultar a los miembros de su administración. Pero es importante recordar que todavía existen controles y equilibrios sobre las personas dentro de su administración. Así que Débora plantea un buen punto. Esto obviamente puede ser controlado por la administración de varias maneras. El Departamento de Justicia puede negarse a continuar con cualquier esfuerzo en procedimientos de desacato criminal. El presidente podría ser capaz de indultar a alguien que sea condenado penalmente por desacato. ¿Qué hay de otros tipos de restricciones, ya sea el Tribunal de la Opinión Pública, tal vez el Congreso se levante del sofá en algún momento? Molly, ¿cuáles son las otras vías aquí para responsabilizar a esta administración, especialmente a la luz de lo que hemos visto durante la última semana en términos de los desalentadores números de encuestas del presidente? Así que lo que históricamente pensamos de Trump 1.0 fue que en la primera administración de Trump, cuando él hizo caer los mercados, lo cual hizo, hubo una reacción y él estaba como, no quiero perder el dinero de mis amigos, ¿verdad? Tuvo este tipo de reacción inmediata. Esta vez no ha tenido el mismo tipo de reacción.
pero con los mercados de bonos, cuando vio que los mercados de bonos realmente estaban entrando en pánico, cuando vio eso, estaba actuando. Algo que podría terminar siendo una fuga de dólares, lo cual haría que toda nuestra deuda fuera más cara y realmente cambiaría la forma en que vivimos de muchas maneras significativas. Creo que cuando vio eso, lo entendió. Y eso fue un límite. Así que diría que hay tal vez tres, ¿verdad? El poder judicial, el mercado de bonos y lo que queda de la prensa libre. Así que el tema del dinero parece ser un tema aquí. Oli, vamos a cambiar al tema. Sobre Harvard. Quiero pasar una grabación de un debate que surgió anoche, bueno, en realidad hoy en CNBC, así que escuchen. Tal vez puedan ejercer suficiente presión para que se ofrezcan voluntariamente. Muchas otras universidades cumplieron voluntariamente. Harvard, luchando. Voluntariamente. Quiero decir, esto es una extorsión. Está bien, como quieras llamarlo. No digamos que es voluntario. Nada ha sido voluntario. Es como, todo esto es una extorsión. Podría ser, el fin justifica los medios. El fin justifica los medios. No, el fin no lo justifica. El fin justifica los medios. Es imposible. En algún nivel tienes que creerlo. La democracia se trata de un proceso. Lo es. Molly, ese era Aaron Ross Sorkin diciendo que la democracia se trata de un proceso. ¿De qué manera podemos extrapolar esto de Harvard? ¿Se trata realmente de una sola universidad o hay algo más grande aquí? ¿Tiene razón Aaron Ross Sorkin al decir que la democracia misma está en juego? O al 100%. En primer lugar, esta administración está usando el antisemitismo como un disfraz, ¿verdad? Esto no se trata de antisemitismo. Si quieren combatir el antisemitismo, hay muchas cosas que pueden hacer. Y eso sería genial. Y nadie quiere el antisemitismo. Es malo. Soy judío. No nos gusta. Es terrible. Dicho esto, de eso no se trata esto. Y todos sabemos que esto se trata de que Harvard se está arrodillando. Esto se trata de que Harvard se está convirtiendo en una institución capturada, como lo ha hecho Columbia. Y lo que Harvard ha comprendido inteligentemente es que los tribunales los protegerán de una manera que Trump no lo hará. Cuando eres una institución capturada, como lo es Columbia, estás a merced de Donald Trump. Y vemos esto con los bufetes de abogados que se han rendido. Ellos son, ya sabes, Trump puede cambiar de opinión en cualquier momento. En muchos aspectos, Harvard está mejor porque tienen la ley. Y creo que ese es un punto realmente importante. Y al 100%, esto no se trata de antisemitismo, esto se trata de capturar instituciones. Se trata de asegurarse de que no expresen, no hagan la ciencia, no hagan las cosas que a Donald Trump no le gustan. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, Débora? Como alguien dentro de una universidad, la amenaza de revocar el estatus de exención de impuestos de Harvard. ¿Por qué Harvard? ¿Por qué en este momento? Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Molly. Esto se trata de democracia. Se trata de un ataque a todas las instituciones que forman una sociedad libre. Es porque él está en desacuerdo con las cosas que enseña Harvard. Estos son motores de disidencia. Él está tratando de cerrarlos y tratando de cerrarlos, tratando de cerrar la educación con la que no está de acuerdo, que puede encontrar desagradable. Y viola la primera enmienda. Harvard tiene derechos de la primera enmienda. Los estudiantes allí tienen derechos de la primera enmienda. Es una violación de esos derechos. Entonces ya, Molly, las reprimendas de la Corte Suprema son raras. La resistencia más fuerte de la universidad puede ser aún más rara. ¿Qué ves para el futuro? ¿Más personas se enfrentarán a esta administración? Sí, creo que absolutamente lo harán. Y creo que Harvard fue tan importante que lo hicieran. Y la forma en que lo hicieron fue perfecta. Y ya sabes, fueron asesorados por Stephen Levitsky, quien es un experto en autoritarismo. Quiero decir, lo hicieron exactamente bien. Y hemos visto a otras universidades unirse a ellos. Hemos visto a Michael Ross Roth de Wesleyan, quien ha sido un líder en esto. Y mira, este es un momento en el que tenemos que ser valientes. Pero la buena noticia es que la ley está de nuestro lado y las encuestas públicas están de nuestro lado. Correcto. Sabes, nosotros, hubo encuestas la semana pasada. Donald Trump, la palabra que la gente usó, fue caótico y que había tomado demasiado poder. Bueno, señores, aquí es donde se pone interesante. ¿Por qué es tan crucial que un presidente, y más aún alguien como Donald Trump, mantenga un respeto al menos mínimo y básico por la independencia judicial? Primero, hay que entender que el ataque a los jueces no es solo un ataque personal, amigos. Hablamos de un ataque a la estructura misma de la democracia. Cuando él menosprecia a los jueces, lo que está haciendo es enviar un mensaje claro. Si no me gusta lo que tú dices, simplemente te desacredito.
Esto no solo crea un ambiente hostil para los jueces, sino que también puede hasta influir en cómo el público percibe la justicia. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién confiará en un sistema donde los líderes atacan a quienes lo administran? Aquí es importante que destaquemos los comentarios, ¿no?, de Trump. No surgen en un vacío, vienen en un contexto donde hemos visto cómo la polarización política está en su punto más alto, cuando un líder como Donald Trump utiliza hasta su propia plataforma para atacar a los jueces. Lo que está haciendo es alimentar la división, alimentar el descontento, más aún con una base de seguidores tan radical como él la tiene. Esto fácilmente podría llevar a lo que es un debilitamiento, ¿no?, de la confianza en las instituciones, las cuales, amigos, son fundamentales para el funcionamiento de la sociedad. Ahora bien, seguramente alguien podrá argumentar que Donald Trump simplemente está defendiendo su posición, ¿no?, o que las críticas hacia los jueces son parte de su juego político. Pero amigos, ¿realmente se puede permitir que esto se convierta en algo normal? Si comenzamos a normalizar el desprecio hacia los jueces, ¿qué nos queda? ¿Un país donde la justicia se convierte en un juego de poder? Yo creo que eso es algo que no se puede permitir. Por eso, señores, los famosos primeros 100 días sin ley. La situación legal de Donald Trump en estos primeros 100 días es que en lugar de enfocarse en gobernar, parece que estamos ocupados lidiando con más de 220 demandas. Ha sido bombardeado por demandas desde que él asumió el cargo prácticamente, ¿no? Fiscales generales en varios estados han estado en pie de guerra. No es un juego de palabras, amigos, estamos hablando de un verdadero caos legal. Vamos a ver un clip que nos ilustra esta situación. La agenda del presidente Trump ha enfrentado una serie de desafíos legales en los tribunales. En los primeros 100 días de la segunda presidencia de Trump, se presentaron al menos 220 demandas, lo que significa que Trump y su administración han enfrentado un promedio de más de 2 demandas por día. Las demandas conciernen casi todos los aspectos de la agenda de la administración, desde el despido de miles de trabajadores federales hasta los cambios radicales en las políticas de inmigración y deportación. Algunas de estas demandas han sido presentadas por fiscales generales demócratas, quienes están a la vanguardia de la resistencia contra la agenda extrema de la administración. Ahora se une a mí para discutir el tema la fiscal general de Arizona, Kris Mayes. Su estado es parte de más de una docena de demandas contra la administración. Bienvenida, fiscal general Mayes. ¿Puedo conocer su opinión sobre los primeros 100 días de este segundo mandato de Trump? Hola, Melissa. Bueno, vaya, ha sido unos primeros 100 días sin ley. Han sido los primeros 100 días más inconstitucionales y sin ley de cualquier presidencia en la historia de nuestro país, por lo cual hemos visto tantas demandas presentadas. ¿Y por qué? Porque los 23 fiscales generales demócratas de este país han presentado al menos 14 demandas para intentar detenerlo. Así que es extraordinario. Es inaceptable. Y vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo hasta que se detenga. Sí. Profundicemos en algunas de estas demandas en las que te has unido con otros estados contra la administración. Arizona es actualmente un litigante en una demanda contra los esfuerzos de la administración para recortar fondos a AmeriCorps. También eres parte de una demanda que está desafiando la política de aranceles, con el argumento de que está, cito, sujeta a los caprichos de Trump en lugar de un ejercicio sólido de autoridad legal. ¿Puedes ayudar a explicar los intereses de los estados aquí? Yo creo que la mayoría de la gente entiende que estos son programas federales, políticas federales, pero como explicas en la demanda, los estados y sus constituyentes también tienen un interés real aquí. Sí, absolutamente. Y como sabes, como los principales oficiales de cumplimiento de la ley de nuestros estados y oficiales legales de nuestros estados, es nuestra responsabilidad defender el Estado de Derecho, defender la Constitución y defender a nuestros estados y prevenir daños a nuestros estados. Ajá. Por el gobierno federal. Y hemos visto eso una y otra vez de Donald Trump, Elon Musk y Doge mientras intentan arrasar y quemar su camino a través de
en sí agencias federales. El caso de los aranceles es un buen ejemplo. El congelamiento de fondos federales fue otro, donde habrían recortado cientos de millones de dólares del estado de Arizona y perjudicado a nuestros estados. Estamos hablando de Head Start, Meals on Wheels. Ajá. Incluso habrían recortado nuestros esfuerzos para combatir a los cárteles de drogas mexicanos. Ajá. Entonces, esto se trata de, ya sabes, proteger a nuestros estados. Y yo diría que el ROI, el retorno de la inversión de estas demandas ha sido enorme, ya que hemos podido prevenir que ese daño, o al menos gran parte de él, ocurra en nuestros estados. Entonces, fiscal general Mayes, usted ha señalado que los estados también son grandes actores aquí en nuestro sistema federado. También tenemos un sistema tripartito en el gobierno federal donde tenemos los tribunales, la legislatura y el ejecutivo. Y se supone que todos deben controlarse entre sí. Y los estados también son controlados por ellos. Pero en este momento tenemos un Congreso que está prácticamente en el sofá. Y tenemos a los tribunales realmente interviniendo y a los estados interviniendo a través de los tribunales. Pero ¿cuánto tiempo puede continuar esto? ¿Será posible desafiar a esta administración únicamente en los tribunales o necesitamos que el Congreso, la primera rama, intervenga? Quiero decir, esa es una gran pregunta, Melissa. Y te diré, es algo de lo que los fiscales generales hablan mucho. ¿Sabes? Estamos comprometidos a seguir, demandando a Donald Trump y Elon Musk y Doge cada vez que violen la Constitución. Pero haces un gran punto, que es que casi cada una de estas demandas se basa básicamente en una violación de la separación de poderes. Si estamos esencialmente defendiendo las prerrogativas del Congreso, y el Congreso no se encuentra por ningún lado, están ausentes en esta lucha hasta ahora. Así que sería muy bueno, obviamente preferible, que el Congreso tomara la iniciativa, hiciera su trabajo y protegiera su propia rama del gobierno. Y al hacerlo estaría protegiendo a los estados y a nuestros ciudadanos contra el daño increíble que se está perpetrando sobre nosotros y sobre este país. No tenemos reyes en este país. No tenemos reyes. Tenemos 3 ramas del gobierno. Tenemos una democracia y los fiscales generales demócratas están comprometidos a protegerla sin importar qué. Mis amigos, lo que acabamos de escuchar es el claro reflejo de cómo la administración de Trump ha estado bajo un intenso escrutinio legal, ¿no? Sin contar que antes de asumir el poder ya lo estaba. Pero bueno, ¿qué significa realmente esto? En lugar de poder enfocarse en políticas que beneficien a la población, Donald Trump está más preocupado por defenderse en los tribunales. Y ojo, no es que los tribunales hayan decidido atacarlo sin razón. Esto nos plantea algo crucial. ¿Puede un presidente realmente gobernar cuando está atrapado en una tormenta de litigios, más aún provocados por sus propias decisiones? Las declaraciones de Trump sobre estas demandas son, en el mejor de los casos, hasta cuestionables, porque él tiende a desestimar la gravedad de esta situación, llamándolo como ataque político, ¿no? Pero amigos, no podemos olvidar que prácticamente el 80% de estas demandas se basan en acciones y en decisiones que él mismo tomó. O sea, no se trata solo de un ataque, se trata de la responsabilidad que conlleva ese cargo. Cuando un líder actúa sin considerar este tipo de repercusiones legales, eso no solo es un problema personal, es un problema para todos. El minimizar estas demandas, porque esto he visto en muchos comentarios que muchos piensan, no dicen, es una demanda más, no va a llevar a ningún lado. Gracias a estas demandas es que Trump envía un mensaje peligroso. Él está insinuando que las leyes son flexibles y que si tú tienes el poder, puedes evadirlas sin consecuencias. No solo es un mal ejemplo, sino que también socava la confianza en las instituciones. La separación de poderes, amigos, el Estado de Derecho, por algo existen, son fundamentales en la democracia. Cuando alguien en una posición tan alta no los respeta, todos pierden. Pero bueno, amigos, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que estas demandas son simplemente un ataque político? ¿Creen que hay algo más serio detrás de todo esto? Los invito a que me dejen sus opiniones en la caja de comentarios.
Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Recuerda como siempre dejarme tu like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal Políticamente en Desacuerdo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.